Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Hola Mauro, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la propuesta. Un lujo tenerte. Vamos a estar hablando de tu flamante libro, lo voy a mostrar ya que estoy acá. Voy a estar hablando con Cristian Vázquez de su libro Los elefantes saben olvidar, lo recomiendo. Me gustó mucho el libro, publicado por Baltasar Editora. Pero antes de hablar de tu libro, repito, voy a hablar con Cristian Vázquez. Quiero hablar un poquito de tus comienzos como lector. ¿Por dónde empezaste? Ya hablando, ¿no?, de tu infancia. Sí, en la infancia el libro que tengo identificado como el primer libro que leí fue Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que Sí. me lo mandaron en algún momento para la escuela, creo que estaba en quinto grado. Mi infancia no fue una infancia de libros, me gustaba leer, pero leía revistas, cosas de fútbol, que siempre me gustó mucho el fútbol, historietas, cosas por el estilo. Y fue en la adolescencia cuando empecé a leer libros, un poco de casualidad, un poco a los ponchazos, sin una guía. Veía bastantes películas en ese momento y empecé a descubrir el encanto de ver, encontrar algunos libros que habían inspirado películas que me habían gustado. Entonces vi, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es una autora que en ese tiempo leí bastante, después ya no leí más, Claro. pero fue un poco ese momento y es el encuentro con los libros y después como suele pasar, ¿viste? Como una red, un libro te lleva a otro y así uno va formándose. Y ya después de tener mucha lectura encima, digamos, algún autor o algún libro puntual que te haya marcado. Hay dos autores que son para mí como modelos, digamos, de genio y que me encantaría alguna vez escribir alguna paginita que se les acerque. Borges y Salinger. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me pusiste la vara muy alta, Cristian, Y pero, sí, sí, claro, bueno, es pero está que bueno, está bien, está bien. Si vamos si a volar vamos hay a que volar poner, alto. claro, eso, si vamos a poner un faro ahí, que sea un faro bien alto, después ya ve uno hasta dónde llega. ¿Sabes qué? Bueno, esto que vos dijiste antes, que sos futbolero, yo también, me encanta el fútbol. Quería preguntarte, bueno, ya vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Ujú. Pero quería preguntarte en cuanto bueno, a literatura que tenga que ver con el fútbol. ¿También sos de leer o fuiste de leer mucho? Me interesa mucho y leí bastante. Incluso en algún momento preparé un pequeño taller en la Universidad de La Plata y di algunas clases. Esto es un tema, es de gran interés para mí. Siento que me gustaría saber mucho más, que quisiera en algún momento dedicar realmente mucho más tiempo. eh, Porque está esta cuestión de por qué no existen grandes novelas sobre fútbol. Hay Claro. varios cuentos muy buenos, pero no hay grandes novelas sobre fútbol. Hay una que se llama Bueno, El Ángel del... sí. Digo, te nombro una novela que a mí me gustó mucho, que es El Ángel del Fútbol, de un autor, ahora voy a dudar, creo que es danés, y se llama Jorgensen, Hans algo Jorgensen. Bueno, después debería pasarte los datos más concretos. Pero esa novela es la que a mí más me gustó. Después sí muchos cuentos, pero como novela esa. Sí, cuentos y novelas se me ocurre por ahí Papeles en el Viento, ¿no? De Sacheri, Sí, alguna sí, cosita de, bueno, la pregunta de sus ojos también de Sacheri toca un poco, pero no es de fútbol. claro, claro, sucede eso. Pero es interesante lo que decís, no hay muchas que sean novelas. Seguramente después cuando alguien vea la entrevista nos va a tirar un par de datos, que hay varias que por ahí se nos pasan por alto, pero es verdad lo que decís, hay muchos cuentos. Bueno, estaría bueno que te plantees por ahí en algún momento una novela de fútbol, ¿no? Em, Podría ser con un amigo solemos hablar de ese tema y decimos, bueno, quizás somos nosotros, pero bueno, sí, en algún momento surgirá una gran novela sobre fútbol, sobre todo en Argentina, ¿no? Donde están ambas tradiciones, la literatura y el fútbol tienen mucho peso, así que ojalá sea. bueno, lo leeré cuando lo publiques en el Dale. momento. Quizá algún día yo también ahí voy por ahí, también por ese lado. Bueno, hablando un poquito, vamos a hablar de Los elefantes saben olvidar, pero vos ya tenés algunos libros publicados y quería preguntarte qué notás en vos como autor que cambió, por ejemplo, entre el autor o el escritor que publicó su primer libro, que lo tengo acá anotado, Támesis, que es una novela breve, con, bueno, el último, o por lo menos el que leí yo, que es Los elefantes saben olvidar, que es un libro de cuentos. ¿Qué sentís que fuiste mejorando con el tiempo y qué considerás que te falta mejorar, si se te ocurre algo, ¿no?
Bueno, un montón, un montón. Fueron 13 años. Ese librito, Támesis, salió por la Universidad de La Plata, la editorial de la Universidad de La Plata en 2007. Una colección de unos libritos apaisados que hizo en aquel momento. Nada, no sé, muchísimas cosas. Además yo, justo después de publicar ese libro chiquito, me fui a vivir a España y viví muchos años allá, entonces cambié mucho, digamos, crecí mucho como a partir de esa experiencia. Después volví a vivir acá y llevo un tiempo acá, muchísimas lecturas y mucha escritura, entonces me cuesta un poco identificar quizás algún elemento concreto, porque fueron tantos los cambios entre una y otra cosa. En varios sentidos maduré bastante, en otros por ahí no tanto, pero bueno, sobre todo creo que la lectura, viste, siempre destacamos la importancia de la lectura para los que escribimos, Sí. entonces me parece que haber leído muchísimas cosas a lo largo de todos estos años eh, te lleva a mejorar cosas, ¿no? A tener otra mirada además. ¿Y qué me gustaría seguir mejorando? Obviamente un montón de cosas, ¿no? Bueno, antes te dije las varas, los listones a alcanzar, así que bueno, ya te digo, encontrar esa manera de decir un montón con poco es una especie de desafío y ser cada vez más preciso y más justo con las palabras. Creo que va un poco por ahí mi búsqueda. Bueno, yo leí tu libro y sentí eso, ¿no? Que se nota que hay mucho trabajo con las palabras. Yo siempre digo, y me lo han dicho a mí, bueno, gente con la que, digamos, he corregido material, y que es muy interesante que si vos podés decir algo en 3 palabras, no las digas en 5. Uh -huh. Y me parece fundamental ese consejo. Me pasa mucho a veces de leer textos que para mí le sobran palabras. Digo, acá se nota que hay mucho laburo, que mucho trabajo, que hay mucho trabajo en las palabras, que buscas esa precisión, que lo decís como más sintético, que me gustó mucho eso. Y las imágenes, ¿no? El otro día veía que Dana Babi, que es amiga mía, había escrito algo de tu libro, y hablaba del tema de la memoria, bueno, de los recuerdos, y hay mucho de eso en tus textos, por lo menos los que leí en este libro. Bueno, contá un poquito de eso. ¿Fue algo que se te fue dando? ¿Te lo planteaste de antemano? No, se fue dando. Se fue dando. Creo que en general el germen de mis cuentos, al menos de estos cuentos, ¿no? Está en una especie, esa sensación de que muchas veces hay grandes momentos, hay momentos de nuestras vidas en que se producen acontecimientos que reconocemos como grandes ya de entrada, ¿no? Pasa algo importante, no sé, una muerte, algo que realmente te marca. Pero hay muchos otros momentos en los que suceden pequeños acontecimientos que quizás se nos pasan casi inadvertidos en el momento o no les damos la importancia que tiempo después descubrimos que han tenido. Entonces, esas situaciones, esos pequeños acontecimientos me interesan mucho desde el punto de vista narrativo, de cómo una vida o varias vidas pueden torcerse a partir de esos elementos. Y lo que me propuse con estos cuentos y con algunos otros es tratar de enfocar a ese momento, a ese lugar, y de algún modo, bueno, contar, descubrir cómo es que se produce, ¿no? Esas pequeñas, no sé si decir epifanías, que suena quizás un poco ambicioso, son como mini epifanías. Entonces ahí, como poner la lupa en ese momento donde está pasando algo o está a punto de pasar, para que el lector lo vea, y bueno, ese es como el punto de partida, ¿no? Después, obviamente, depende del tipo de historia, el tipo de situación, el tipo de narrador, que depende mucho de si está narrado en tercera o en primera, en función de qué se muestra, qué se ve, qué opiniones aparecen, digamos. Pero bueno, es un poco por ahí, esta búsqueda de poner una mirada y ampliar un poco la realidad, como si uno pusiera una lupa sobre un momento específico para entenderlo mejor. Cristian, ¿sabes qué? Más allá del cómo contás, que me gustó mucho en los cuentos, hay una resolución en los cuentos o sea, la verdad que me gustaron mucho. Y uno a veces lee muchos cuentos que te queda esa sensación de, bueno, tengo que ver cómo lo cierro y lo cierro
así, viste, a veces pasa, y por ahí el cierre te queda, bueno, venía bien hasta acá y el cierre. Acá leí muchas historias donde me gustaron mucho los cierres. Y me interesaba preguntarte esto, ¿no? Si vos, por ejemplo, al momento de sentarte a escribir un cuento, ya tenés en la cabeza hacia dónde ir, el final, o te vas llevando y después lo vas craneando, ¿no? Más sobre la marcha. No, en general me siento a escribir ya sabiendo hacia dónde voy a ir. Me gusta pensar el proceso de la escritura como no solamente el momento en que realmente me siento y escribo, sino que ya toda la previa, digamos, a partir de la primera idea, y ir formando en la cabeza más o menos hacia dónde va a ir. Claro, Me después va gusta cambiando, pensar ¿no? que me gusta pensar que es parte de la escritura, entonces al momento de sentarme a escribir ya sé hacia dónde voy. Lo cual no quiere decir que tenga ya todo definido específicamente, párrafo a párrafo, obviamente. Pero sí que tengo una idea, al menos una idea, que incluso puede variar a lo largo del camino, pero esa idea guía ya estaba de antes. Y si varía, bueno, después habrá que hacer el trabajo para que se ajuste lo ya escrito. Vos te Pero planteás, digamos, antes de arrancar un cuento, o sea, vos ya armás como una especie de, digamos, por decirlo de una manera, escaleta, algo como hacia dónde va un poco detallado, haces un análisis como algunos personajes, haces como ese trabajo previo sí, pero mentalmente. En mentalmente. general no tomo apuntes de eso. Mentalmente va... es como si se fuera desarrollando mentalmente, entonces cuando ya me siento a escribir, ya está, esa escaleta mental ya existe y Bueno, pero sobre está eso bueno esto que escribo. decís, ¿no? De sabés hasta a dónde tenés que llegar. Bueno, después puede variar un poco, las peripecias te van llevando también, ¿no? A veces, pero bueno. Bueno, entre los cuentos que me gustaron mucho, Marcarlo a Maradona me encantó, bueno, más los que tenemos cierta idolatría por Maradona y bueno, por ahí, en mi caso yo no lo conocí personalmente, pero todos tenemos anécdotas con Maradona por más que no lo conocimos o que no lo hayamos conocido. Bueno, quería preguntarte cómo nace esa historia. No quiero spoilear, por eso no voy a contar mucho el Ujú. cierre, pero es muy bueno, de hecho, el nombre, porque después lo explicás y bueno, y que en realidad es a la inversa, pero digo, quién marca a quién, pero contá un poquito cómo fue la imagen disparadora de esa historia, cómo te nace escribir de Maradona esa historia, ¿no? Bueno, quería escribir sobre Diego, que incluso ahora, dados los acontecimientos, ¿no?, de los últimos días, sentí como una especie de minúsculo consuelo de haberlo homenajeado en vida, aunque Diego Claro. tampoco nunca se enteró de mi cuento. Entonces quería escribir sobre él y, y me vino a la mente esta idea justamente de esto que no queremos spoilear, pero que más o menos estamos anticipando, de las diferentes acepciones del Claro. término marcar, que en el fútbol tiene un sentido, lo que cuando un jugador marca a otro, pero también cómo determinadas personas y hechos y demás, como decía antes un poco, nos marcan a nosotros. Entonces en ese juego, bueno, quería ir por ahí, y se me ocurrió pensar en la cantidad de jugadores que enfrentaron a Maradona. Uno tiene como ciertas imágenes icónicas de Diego, ¿no? Y los partidos más históricos y los mundiales, pero él jugó cientos de partidos, muchos de ellos en el fútbol argentino, siendo pibito con Argentinos Juniors, y enfrentó a decenas o cientos de jugadores contrarios que posiblemente su momento más extraordinario en su vida fue ese partido contra Maradona. Es lo que deben contar hoy todos los días, tipos de, no sé, 60, 70 años, deben contar, yo una vez jugué contra Maradona. Entonces traté de como invertir, ¿no? Siempre se pone por ahí el foco en Diego y en contar sus historias. Bueno, no, contemos la de uno de estos tantísimos tipos que alguna vez jugaron contra él. Y bueno, a partir de ahí la historia del cuento. Sí, y bueno, y esto que decide, hasta por ahí gente que no la conoce nadie, digamos, tuvo su minuto digamos, de gloria y quedó para toda la vida, porque por ahí, digo, marcó a Maradona, por ahí no lo paró nunca y por ahí hasta perdió a argentinos, Sí, remontándonos sí, sí. a partidos viejos, ¿no? Y gente que por ahí quedó en la historia, jugó un partido contra Maradona y le ganó por ahí. O sea, Claro. algo, Por ahí un defensor que lo marcó bien y lo anuló, y su nombre se perdió por ahí en claro, el polvo del olvido, pero bueno, ese pero tipo para esa contará a su persona, claro, ese tipo no familia. se olvida nunca más. No, no, pero Claro, me claro, pareció muy, claro. muy interesante también la manera de resolverlo, ¿no? Eh, bueno, yo anoté, te lo dije antes, off the record, digamos, también, primero quería saber,
¿por qué decidiste que el libro de cuentos se llamara Los elefantes saben olvidar como uno de los cuentos que aparecen ahí? ¿Pero por qué elegiste ese nombre? Un poco porque me gusta, un poco porque me parece una frase poéticamente bella, que no es mía, digámoslo, lo tomo de una canción Sí, de Spinetta. Spinetta. Sí. Y me parece bella. Por otro lado, porque la idea del olvido, que apareciera el olvido en el título, también me parecía interesante. Este juego, bueno, y obviamente, ¿no? Siempre se habla de la memoria de los elefantes Bueno, de y hecho, lo de poder... los elefantes lo decís en dos cuentos. O sea, en ese cuento y te aparece en Sí, otro cuento también. sí. Debe ser algo recurrente también, ¿no? También debes tener una predilección también por los elefantes, por eso de la memoria, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo el tema de la memoria y el olvido me interesa muchísimo. Entonces, como cualquier ser, digamos, que suele asociarse a la cuestión de la memoria, los peces, por ejemplo, también, viste que se habla de la memoria de los peces, que después te dice la ciencia que es mentira, bueno. Pero los elefantes aparecen un poco por ese motivo y, bueno, lo que te decía, que la palabra olvido o olvidar estuviera en el título me parecía también acertado, o me gustaba a mí que así fuera. Y entonces, cuando queda definido el título, me tomo el trabajo de que los elefantes aparezcan en todos los cuentos donde no aparecían, porque ya aparecían más de uno, pero dije, bueno, vamos a hacer que estén presentes en todos, así que así Está fue buenísimo. como Sí, surgió. sí. Y bueno, hay una frase que me gustó mucho, te la dije antes, que es nunca te arrepentiste de haber hecho algo, aunque en el momento en que lo hiciste estuvieras convencido de que estaba bien. Bueno, me imagino que te habrá pasado esto, hasta debe ser personal, porque a todo el mundo le habrá pasado esto, me incluyo. Pero me pareció muy interesante también eso, ¿no? Eh, y me quedé pensando cuando lo leía, una vez leía que Woody Allen contaba que escribía como frases, líneas sueltas y las metía como si fuera un cajón, una caja, sueltas. Y después en algún momento agarraba y tenía un montón de frases ahí y algunas las tomaba para escribir algo. Y a mí se me ocurrió esta frase, digo, hasta la habrás tenido en algún lado, la habrás anotado suelta en un anotador o algo y la usaste. ¿Te pasa eso o te pasó con esta de casualidad? En general me pasa. Con esa, no sé si exactamente, sí que recuerdo, ¿viste esas frases que suelen decirse así como tipo motivacionales o de Sí, sí. autoayuda? No sé si es exactamente de ese género, pero la frase, yo no me arrepiento de nada, porque cuando lo hice estaba convencido Sí, bueno, de eso que estaba haciendo bien, porque lo hice, porque lo sentía, etcétera, etcétera. es una sanata esa, pero sí. Claro, entonces en algún momento yo pensé, yo en general también hago las cosas porque me parecen que están bien y sin embargo me arrepiento un montón porque me Sí, equivoqué, es una porque creía que sanata. iba a hacer una cosa y fue otra. Bueno, entonces creo que en un sentido, creo que alguna vez incluso lo comenté en una red social, viste, estas cosas que uno escribe, la gente comenta, se genera Sí, como genera una debate. polémica. Entonces, de algún modo, sí que lo anoté, pero en lugar de ser en un papel y guardarlo en una caja, fue en Facebook, poner. Así que Claro. algo así. No, porque me Respecto pareció. al método como recurso, sí que lo uso un montón. Tengo libretitas, cuadernos, apuntes en el teléfono donde No, está bueno, voy pues yo lo vi y anotando bueno, son ideas. frases que por ahí bueno, hablando un poquito de otra historia, te voy a preguntar cómo surge la imagen, ¿no? La del mapa de un lugar que no existe, bueno, que en un momento decís, que contaba antes, que es algo que mucha gente dice, no, mi historia es para escribirla en un libro, para contarla, y la realidad que, siempre digo esto, la historia de una persona, no, la verdad que no es interesante. Ahora, si la empezás a jornar, la ficcionás, puede ser, ¿no? Y bueno, vos Ujú. en un momento, en una charla de bar que tiene el protagonista, con un viejo que se acerca y le cuenta una historia, bueno, decís esto, ¿no? Quería preguntarte cómo fue que nació esa historia. Esa historia tiene una historia particular, valga la redundancia. Es una idea, surge a partir de una idea que tuve hace un montón de años, hace más de 15 años. Se me ocurre como posible buen disparador de una historia, una de las ideas del cuento, que es que un tipo que engaña a su mujer inventa una mentira para cubrir sus propias mentiras y resulta que
ese personaje ficcional que él inventó para cubrirse parece aparecer en la vida de la mujer, básicamente, ¿no? Me parecía que ahí había una historia, me parecía que podía ser muy interesante el posible desarrollo de esa historia. Lo tuve durante mucho tiempo sin saber muy bien cómo desarrollar esa historia y por momentos sin saber cómo y por otros momentos olvidado en algún cuaderno, en algún cajón. Hasta que hace poco, creo que el año pasado, pensando en eso, una vez más, como tantas otras veces, se me ocurrió una posible manera de resolverlo. Así que bueno, ahí aparece. De hecho, cuando la historia original se me ocurrió, todavía los teléfonos celulares no estaban tan extendidos y nos manejábamos todavía mucho con los teléfonos fijos. Por eso, en la historia, el que cuenta la historia es un viejo que cuenta una historia que le pasó hace mucho, porque tenían que manejarse con teléfonos fijos. Si había celulares ya no tenía mucho sentido. Claro. Entonces, es un poco el desarrollo, el origen de la historia está Y dado está en ese bueno esto, momento. ¿no? Como uno tiene que acomodarse o ayornarse a la tecnología, depende de lo que cuenta. Claro, Porque acá en esto bueno, no vamos a spoilear, pero digo, le aparecen llamados a un fijo de la casa, digo, entonces, claro, digo, tenía claro, que estar sí o sí, porque hoy por hoy con claro. celular lo llaman al tipo al celular, nadie va a No, llamar al no, fijo de la casa. no tendría manera, no tendría manera. Tiene que aparecer no solo llamar al fijo de la casa, sino esa costumbre que teníamos de anotar en un papel, te llamó fulano, te llamó mengano, ¿no? Dejar esas Claro. notas a nuestros convivientes. No, no, es muy, muy, muy bueno, me gustó mucho. Hay algunas más, ¿no? La casa de mis sueños me gustó mucho. Quería preguntarte, bueno, ahí tenés el libro a mano, me gustaría si querés leer algo. Quería Mm. preguntarte, mientras ahí agarrás si querés el libro, em, ¿cuál es el cuento, si vos tenés que elegir un cuento, cuál es el que más te gusta a vos? Que decís, bueno, voy a hacer algo, exceptuando el de Maradona. Porque por ahí, o sea, es muy bueno el cuento de Maradona, pero uno por ahí, viste, le podés poner el sentimiento y te juega en contra. Pero digo, exceptuando ese, ¿cuál es el que más te gusta? Y te No, diría el que más sacar me- los elefantes también, ¿no? Porque. Ah, bueno, te iba a decir los elefantes, te iba a decir el del título del libro. Em, Bueno, es difícil porque obviamente los escribí todos yo y les tengo un cariño especial a todos y para mí todos representan algún momento, alguna situación, alguna idea que no está propiamente en el cuento. Eh, Sin ninguno de esos dos, quizás Stansted, el que Ah, transcurre en sí, un aeropuerto. sí, Mm. muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Por qué le quisiste poner un nombre en inglés? no hay mucha historia. Es que este cuento lo escribí después de haber estado en un viaje en Londres, en el aeropuerto de Stansted, y de haber sufrido una demora en el vuelo y demás. Sí, Es sí, sí. simplemente de ahí. Ah, por De eso. hecho, Está bien. es simplemente eso. Cuando lo escribí, decidí por una cuestión de, bueno, de tenerlo muy fresco, incluir el nombre del aeropuerto original donde había sucedido. Tiempo después, al releerlo y corregirlo, dije, no es muy conocido, quizá conviene poner otro, pero no encontré ninguno que se adaptara para mí a lo que el cuento representaba y dije, No, bueno, no, que está, quede el está bien. original. Sí, 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 está bueno. ¿Te pasa esto de, ahora sí vas a leer un fragmento, te pasa, bueno, cada lector por ahí resignifica, ¿no? Lee el libro y le dispara cosas que por ahí el autor por ahí ni estaba, digamos, ni tenía idea porque por ahí escribís de lo que vos te parece. Digamos, ¿alguna evolución que te sorprendió, digamos, para bien o algo que vos no habías tenido en cuenta, que te hayan dicho? Eh, con estos cuentos todavía no. Sí que me pasó con otros textos anteriores, con este creo que no. Sí, una cosa que me sorprende es la variedad en cuanto a los gustos. O sea que, claro, la gente por ahí los lee y te dice, el que más me gustó fue este, aquel. Y creo que hasta ahora los 8 cuentos han sido mencionados por distintas personas. Sí. Y eso me gusta, ¿viste? Por ahí No, si buenísimo. todo el mundo me dijera, los que más me gustan son estos dos, y todo el mundo me hablara de dos, diría, bueno, algo que es normal que pase, ¿no? Que en general los libros de cuentos siempre hay unos mejores que otros, me Sí, parece. sí. Pero si todo el mundo hablara solo de, digamos, dos, pensaría que hay mucha diferencia entre esos dos y el resto. Y me gusta la variedad, ¿viste? Que se da, que me dicen, a mí me gustó este, a mí me gustó aquel. No, está buenísimo. Igualmente, o sea,
lo que me pasó a mí con el libro es que me parece un libro muy parejo. Y eso está buenísimo, es para destacar. Bueno, vos habrás leído muchos libros de cuentos. Y a veces cuesta encontrar muchos libros de cuentos que sean parejos. Ujú. Hay cuentos que Sí. te vuelan la cabeza y hay otros que son muy, muy dispares, ¿no? Bueno, ahora vas a leer y no te interrumpo más, pero te quería decir una cosita. ¿Se te cruzó, y ahora ya no, lamentablemente, ¿no? Pero ¿se te cruzó por la cabeza en algún momento hacerle llegar el libro a Maradona para que leas el cuento que escribiste? ¿O encontrar la manera o algo? ¿O no se te cruzó por la cabeza? No, en estos meses no. Desde que salió el libro, no. No, no, no. Tal vez si hubiera pasado más tiempo, en algún momento se me hubiera Claro. ocurrido, no. No. Hasta ahora que lo pienso, quizás yo tengo amigos, algunos muy buenos amigos que son hinchas de gimnasia y por ahí poder hacer algún contacto con el club, él estaba trabajando ahí, de alguna manera podría habérselo hecho llegar. No, la verdad que no, se me ocurrió hoy, bueno, eso, lo que, como vos decías, lamentablemente ya no va a ser posible, pero bueno, me queda, como te decía antes, me queda Sí, está ese bueno que te pequeño quedó. consuelo del homenaje en vida. No, eso es buenísimo. Bueno, cuando quieras, Cristian. Bueno, ¿querés elegir algún fragmento en particular o No, elijo lo que yo? vos quieras. Si querés alguno de los que nombré yo, Eh, ¿Te parece que lea el comienzo del cuento que le da título al libro? sí, 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 está bueno, está Dale. bueno. Los elefantes saben olvidar. En camisón, con el pelo revuelto, los ojos hinchados, la figura de ella se recortó en el comienzo del pasillo que llevaba del living a la habitación. ¿Qué haces acá?, preguntó. Son las 6. 6 menos 10, respondió él, casi sin sacar los ojos de la pantalla del televisor. Me desvelé. Me desperté y ya no pude dormir más. Ella avanzó hasta poder ver lo que él veía. Sin sonido, un hombre y una mujer sonrientes y de músculos perfectos hacían ejercicio sobre un aparato con pedales. Fue lo más divertido que encontré en 80 canales, se excusó él. Ella no respondió nada. Desapareció por el pasillo con pasos de felpa. Pero por poco tiempo. Un par de minutos después volvió y sin escalas se recostó en el sofá y apoyó su oreja derecha sobre el muslo izquierdo de él, para usarlo como almohada. ¿Ahora te desvelaste vos? Parece. Él se inclinó hacia adelante, tratando de ver si ella había cerrado los ojos o miraba la tele. Ella se dio cuenta, lo miró también, sonrió. Estuve soñando, dijo. Un sueño rarísimo. Raúl y Monse me habían dejado a Pau para que lo cuidara, y yo jugaba con él y nos reíamos, como solíamos reírnos. Después, en una segunda parte del sueño, andábamos vos y yo por acá, por este barrio, y pasábamos por esa panadería que se llama La Gran Flauta. No sé qué panadería es eso. Está acá a la vuelta, en una esquina. Entonces de pronto me acuerdo y digo, ¿qué hice con el bebé? Me doy cuenta de que no sé qué hice. Estaba jugando con él, pero como que después me tuve que ir y lo dejé ahí. Y yo sabía que tenía que llamar a Monse para avisarle, pero no me animaba porque sabía que me iba a cagar a pedos. Monse no te caga a pedos si haces algo así. Monse te mata. Es verdad, yo también mataría, supongo. Igual por teléfono no te podían matar. Primero me cagaba a pedos y después me mataba. En ese orden, como corresponde. Pero estaban allá o acá. Y la segunda parte era acá, porque estábamos frente a esa panadería. La primera no sé, podría ser allá o acá. Ella estiró el brazo hasta la mesita ratona, tomó el control remoto y empezó a hacer zapping. En otros canales había más gente musculosa y sonriente hablando a cámara, y también películas, cocineros, deportes, noticias, dibujos animados. Un sueño largo, ¿no?, dijo él después. Sí, viste que dicen que los sueños duran poco, casi nada, y que se repiten un montón de veces, como una función en continuado. Aunque creo que... A ver, pon el canal anterior, le interrumpió él. ¿Cuál, este? Sí, ¿qué pasa? No, nada, cambia nomás. ¿Qué creíste que era? Casablanca. ¿Casablanca? ¿Cómo va a ser Casablanca si es en color? Me pareció ver el cartel de Casablanca cuando pasaste antes. ¿Qué me decías? No sé, suspiró ella. Bueno, no sé, puedo seguir. Sigo, No, paro. no, está bien, está bien, está bien. Es como para que también la gente tenga una idea. No, no leamos todo el cuento porque así después estaría bueno que lo consigan. Bueno, Cristian Vázquez leyó el principio de uno de los mejores cuentos del libro, de Los elefantes saben olvidar. Cristian, quería preguntarte, ¿cómo llegás a Baltasara? ¿Cómo se da la posibilidad de publicar con ellos?
Y, bueno, ¿en dónde pueden conseguir el libro para toda la gente que bueno, quiera tenerlo, ¿no? Ujú. Baltasar hace convocatorias habitualmente cada año de varios géneros. En narrativa hace una convocatoria de novela y de cuentos. Entonces, el año pasado me enteré, fue curioso porque unos tiempos, semanas antes, me había puesto a pensar que tenía una serie de cuentos que con un poco de trabajo podían conformar un libro. Entonces, una vez que yo estaba pensando en eso, me entero de que Baltasar abría la convocatoria de cuentos y entonces hice el trabajo que tenía que hacer y lo envié a la convocatoria y eligieron 2 libros, el mío y el de Nadia Isaza, que se titula Boab y que salió también por Baltasar este año. Así que fue así, es como una especie de concurso, pero es una convocatoria, digamos, las reglas no son exactamente las mismas, pero bueno, esa es la manera en la que yo llego a la editorial. ¿Y el Se libro? consiguen, Sí. perdón, ¿Y el libro se consigue? te iba a decir, se consigue en varias librerías, no voy a recordar ahora bien cuáles, pero sé que está en La COP, en Almagro, Sí. en Arcadia Libros, en Eterna Cadencia, en, y en algunas más que ahora no Bueno, recuerdo, yo pero también, entrando no, a la web de sí. Baltasar o a las redes sociales de la editorial, ahí lo pueden ver. O bueno, o también pueden consultarte a vos También, claro. directamente en Instagram o en Facebook. Pero si no, bueno, La COP, Eterna Cadencia, Arcadia, bueno, son muy conocidas, así que está bueno, está circulando mucho. Bueno, obviamente lo recomiendo, me gustó mucho, estoy hablando con Cristian Vázquez. Para finalizar, quería preguntarte, Cristian, ¿qué proyectos tenés? Si estás trabajando en algo nuevo, si tenés algo ya cerrado para el año que viene. Cerrado no, pero con la pandemia y la cuarentena, fui de los afortunados que pudimos leer un montón y escribir mucho. Viste que hay gente que se bloqueó, que quedó así como Sí. un poco detenida. Así que escribí una serie de cuentos que podría llegar a ser un libro en algún momento, que necesitan trabajo, pero que estoy contento con esas primeras versiones que me salieron. Bueno, viste que la primera versión es importante. Después, bueno, viene el Sí, trabajo más importante que es corregir, pero ya tener los cimientos ayuda, ¿no? sí, 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 sí. Y haberme quedado contento con esas primeras Claro. versiones es un montón. Y me entusiasma para el momento en que vaya a llegar. Y ahora estoy con una novela, estoy tratando de darle forma, estoy como llegando hacia el final de la primera versión de una Bien. novela. Así Bueno, que bien, sí, tenés material y bueno, sí. por ahí quien te dice en un futuro cercano sale otro libro. Igual, bueno, por ahora hay que ir moviendo este nuevo. Lo último, en esto del libro de cuentos que terminaste, digamos, la primera escritura, por decirlo de una manera, ¿hay alguno de fútbol o ninguno toca el fútbol? Me parece. Bueno, hay uno que lo menciona, sí. Hay uno que habla de fútbol, sí. Sí, Bueno, sí, bien, sí. bien. Bueno, ahora por ahí en cualquier momento arrancás con una novela de fútbol que ya la quiero leer, Cristian. Bueno, Puede muchísimas ser, puede ser. gracias. Fue realmente un placer hablar con vos. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a vos, Mauro, por la entrevista, por la propuesta, por tu lectura del libro, por tus palabras. Así que nada, de eso. Quedamos, Mil gracias. hablamos. Y seguramente, sí, seguramente cuando todo se acomode vamos a brindar o vamos a cruzarnos en algún evento. Así que Dale, mil dale, dale. gracias realmente por esta charla. Dale, gracias a vos. Te mando un Abrazo abrazo. grande. Chau, Chau, chau. chau.